Bueno, mis hermanos, buenos días. Bueno, nosotros estuvimos aprendiendo el pasado domingo acerca de los dones y ministerios. Bueno, aprendimos, acerca de que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de Dios. Solo recordando, ¿no? Bueno, vimos que era un miembro estático. Vimos el ejemplo del carbón encendido, que cuando se quita del fuego, pues se apaga, ¿no? Que es una analogía de los creyentes cuando se apartan o no están siendo miembros activos dentro del cuerpo de Cristo. Aprendimos acerca de qué lado estamos, ¿no? De aquellos que critican el cuerpo de Cristo o de aquellos que están para ayudar en el cuerpo de Cristo, ¿no? A sostenerlo. Estoy solo recordando, ¿no? Si de pronto alguien no vino el domingo pasado, la enseñanza ya está subida en YouTube, ¿no? En la página de la iglesia, para que la puedan escuchar. Vimos acerca de los ministerios principales que nos aparecen en la Biblia, evangelistas, maestros y pastores, y aprendimos acerca de los ministerios que ya cesaron, ya no están funcionando, profetas y apóstoles. ¿Sí? Y sabemos que el fundamento es Cristo. Aprendimos acerca de los requisitos del... Esperen un segundito. Esperen, coloco por acá el cronómetro. El cronómetro. Aprendimos acerca de los requisitos de los apóstoles, ¿sí? Vimos dos de ellos. ¿Qué más aprendimos? Los ministerios principales. Bueno, nuevamente voy a pasar rápido esto, que necesito aprovechar bien el tiempo. Aprendimos acerca de los evangelistas, es como un recorderis, de los maestros que están para enseñar y hacer crecer a los creyentes, de los pastores que velan por las ovejas y las alimentan. Y bueno, llegamos a esta parte de los dones. Vimos los diferentes dones. Bueno, a este punto yo les pregunto, ¿ustedes ya identificaron cuál es su don y cuál es su llamado? Si yo le dijera, levante la mano los hermanos que ya identificaron cuál es su don y su llamado, ¿verían muchas manos levantadas o pocas manos levantadas? A ver, levante la mano, ¿qué hermanos ya identificaron qué dones tiene? No, que no diga qué don, solo es simplemente para... Bueno, por ahí los veo como, ¿será que sí, será que no, hermano? Sí, no, sí, sí, no, sí. Bueno, vuelva a escuchar la prédica, vuelva a analizar para que vaya descubriendo. Y llegamos a este punto. Los ministerios, los dones y los talentos están encaminados a edificar el cuerpo de Cristo y a cumplir la gran comisión. Oremos y vamos a continuar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, Rey Santo, te exaltamos, te adoramos, Dios, en esta mañana. Ponemos delante de ti esta enseñanza, Señor. Usa mi vida, Dios, para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, y dispón los corazones de mis hermanos para poder aprender, para poder asimilar, para poder poner por obra la palabra, Señor. Quita toda distracción de sus corazones, de sus mentes, toda cosa que impida que tu palabra penetre en sus vidas, y que todo lo que hagamos en este día y todo lo que hablemos sea para tu gloria y tu honra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Ya vimos dones y ministerios. La pregunta es, bueno, ¿qué es ministerio? Hemos visto los ministerios, pero ¿qué es ministerio? ¿De qué nos habla ministerio? ¿Qué quiere decir ministerio? Veamos un poquito, mire. ¿Qué es ministerio? Mire, esta palabra ¿de qué habla? Servir, ministrar, dar de lo que tenemos, suplir necesidades. Dar de lo que tenemos. Yo le pregunto, ¿qué tiene usted en su corazón? ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Con qué dones le ha dotado el Señor? ¿Cuál es su llamado? Eso que usted tiene, debe darlo a los demás.
Servir, ministrar, dar de lo que tenemos. Si usted no tiene nada, pues no da nada. Pero si usted tiene que dar, delo. Eso es lo importante, mire. Sí, ministerio. ¿Qué es servir? Servir implica, mire, esclavitud, amor. Esclavitud, amor, obediencia. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cualquiera que quiera ser grande debe ser servidor de todos. Leámoslo. Mateo 20, 25 al 26. Entonces recuerden, mi hermano, servir implica esclavitud, amor y obediencia. Por eso no todos sirven, porque muchas veces no estamos dispuestos a sacrificarnos. No estamos dispuestos a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. El mundo no lo hace. Nosotros como iglesia lo hacemos o no lo hacemos. Mateo 20, 25 al 26 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mire, en el mundo, yo les decía una vez, el mundo quiere pleitesía. Y por eso a todo mundo se lo llama doctor, porque es como la palabra de moda, y usted si anda bien elegante, doctor, ¿no? Y todo mundo quiere que lo alaben y lo aclamen, pero nadie está dispuesto a servir. La iglesia es diferente, mire. El Señor Jesús les dijo, versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve a los demás. Sirve a los demás. Ese es el ejemplo de Jesús, mis hermanos. Pero aparte de los ministerios que nosotros vimos antes, existen otros, mire, otros ministerios, que son grupos de apoyo, pero nosotros les damos a veces el nombre de ministerio. Son grupos de apoyo, mire. Generalmente, ¿cuáles nosotros tenemos aquí en la iglesia? A ver, ¿cuáles? Damas, niños, ujieres, escuela dominical, cocina, aseo. Esos son grupos de apoyo que a veces nosotros llamamos ministerios. Ministerio de alabanza, ministerios de niños. La palabra está diciendo, estamos dando dentro de esos grupos. Estamos dando. Los maestros de niños ¿qué dan? Enseñanza. Los hermanos de la cocina ¿qué dan? Les brindan un tinto, un chocolatico, una avena, un pancito. Dar. Ese es el llamado, a dar. ¿Qué estamos dando, mis hermanos? Ministerios de apoyo. En la Biblia no aparecen con ese nombre, pero están hechos para servir a los demás, para servir al cuerpo de Cristo. Y todo lo que hagamos en la iglesia, mis hermanos, está enfocado ¿a qué? A la edificación del cuerpo de Cristo, como aprendíamos. Mire. Edificación del cuerpo de Cristo, crecimiento mutuo, servirnos los unos a los otros y cumplir la gran comisión. 4 cosas importantes, mire. No estamos llamados a servir para sentirme bien. Es que yo me siento tan bien sirviendo. No, hermano, es para esto. Es que yo me animo cuando sirvo y si no sirvo me desanimo. Mal. Edificar el cuerpo de Cristo. Esto es lo importante, mire. No es como en el mundo, que el mundo es, todo está asociado con la persona, que tenga alta estima, que se quiera, que se ame, que se sienta bien. No, acá mi anhelo ¿cuál es? Que mis hermanos se sientan bien y sean servidos en medio de la iglesia. Servirnos los unos a los otros. Amén. Bueno, sí. Participantes del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Bueno, ya sabemos qué son ministerios, ya sabemos qué son dones, ya sabemos qué es ministrar. La pregunta es, ¿en qué te gustaría servir en medio de la iglesia? ¿En qué? A veces el ministerio más apetecido es el de la alabanza, ¿no? Hermano, yo quiero cantar. Yo quiero tocar. ¿Y sabes cantar y tocar? No. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Debemos funcionar donde Dios nos ha llamado.
Porque si funcionamos donde Dios no nos ha llamado, no vamos a ser efectivos. ¿Sí? Si cuando tú cantas, la gente del barrio se asusta, posiblemente no te estás llamando al ministerio de alabanza. ¿Sí? Debemos funcionar donde somos efectivos en el cuerpo de Cristo. Eso es importante. ¿En qué te gustaría servir? Vamos a ver. El ministerio y el servicio a Dios surge de una necesidad. Una necesidad. Debe haber una necesidad. Veamos. Una necesidad. Hechos 6:1. Vamos a ver en este contexto, que ya lo hemos aprendido cuando estudiamos el libro de Hechos, que había una necesidad en medio de la iglesia primitiva. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mire que ve una necesidad. Tristemente, esta necesidad la evidenciaron los apóstoles, ¿de qué manera? ¿Por medio de qué? De murmuración. Mal, mire. Murmuración. ¿Qué es lo ideal? Pastores, líderes, pasa esto, mire, las viudas nuestras están siendo desatendidas, colabórenos, ¿qué hacemos? Pero como murmuración, imagínate que las viudas de los hebreos, ahí sí todo les dan, y a las nuestras nada. No, eso qué terrible, no, esa iglesia, Dios mío, esos líderes, ¿qué es que les pasa? Solo las unas viendo la cara, murmuración. Y así se enteraron los apóstoles, mire. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hebreos, ¿quiénes eran los hebreos? Población judía de nacimiento establecida en Palestina. ¿Y quiénes eran los griegos? Llamados los judíos de la diáspora. ¿Se acuerdan cuando se segregaron los judíos? O también eran prosélitos, que se hacían judíos. Los judíos miraban con recelo a los griegos. ¿Sabe por qué? Porque los griegos habían adoptado ese tipo de algunas cosas de la cultura griega y los judíos no les gustaba. Entonces ahí vemos que había como un pequeño conflicto también, ¿no? Mire, si en la iglesia primitiva que vemos tantas cosas bonitas pasaba eso, también va a pasar en medio de nosotros. Ay, mire, es que a ese hermano los líderes como que lo aprecian más y a mí sí no, puede haber murmuración. Había una necesidad, una necesidad. Los griegos consideraban que sus viudas no estaban recibiendo alimentos de forma equitativa. Entonces miraban, uy, no, mire, les están dando más, ¿y a nosotros qué? No había una distribución equitativa de la ayuda que suministraba la iglesia. Hago un paréntesis pequeño, mire. Pablo enseña acerca de las viudas y dice que cuando una mujer viuda está desamparada y no tiene quien la ayude, la iglesia debe apoyarla y encargarse de ella. Es bíblico. Leamos algo para complementar. Primera de Timoteo 5, 3 al 5. Primera de Timoteo 5, 3 al 5. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué deben hacer? Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Viudas de testimonio. Pablo da más detalles cuando usted lee eso, inclusive dice de una edad, que no sean menores, creo que es a 65 años. ¿Sí? 60 años, bueno, por ahí. Pero miren, solo es para hacer un paréntesis. La iglesia ayudaba a las viudas, pero de una manera sabia. ¿Sí? Había una necesidad. Dios es poderoso y omnipotente y todo lo puede. ¿Amén? Pero Dios necesita obreros en la mies, porque la mies es mucha y hay pocos obreros, mire. ¿Sí? Entonces, mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo que se mueve aquí en esta tierra, llevando el evangelio, sirviendo a la sociedad como la sal, preservando. En medio de la iglesia hay siervos que sirven. En medio de la iglesia, mire, el cuerpo de Cristo. ¿Sí?
Pero esta labor de servir requiere de un trabajo continuo. Requiere de un trabajo continuo. Mire, así como nuestro cuerpo se coordina para comer o para hacer algún deporte, el cuerpo de Cristo debe coordinarse. ¿Se imagina si la mano no coordinara cuando usted come? Y por acá la cuchara, por el ojo, mire, por la oreja. No se puede. O imagínese un deportista que está corriendo y este pie no quiere correr, solo este. ¿Qué va a pasar? No hace nada. Debe haber una coordinación del cuerpo, mire, una coordinación. El cuerpo se coordina, mire. Asimismo, el cuerpo de Cristo debe coordinarse al momento de servir, porque nos necesitamos los unos de los otros. Nadie es una isla aparte. Es que yo aquí solo hago, no, nadie, mire. Y vamos a verlo más adelante. Cuando usted va a Éxodo, había un caso particular, mire. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Vamos a leer harta Biblia. Si no leyó en toda la semana, mire, hoy es el momento oportuno para que lea. Éxodo 18, 13 al 27. Contexto: Moisés está en el desierto, guiando a un pueblo de más de 2 millones de personas, muchísima gente. Imagínate, si acá toca duro a veces, imagínense allá con 2 millones. Pobre Moisés, ¿no? Dice el versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. La tarde para ellos era como tipo 4 o 5, tirando a 6 de la tarde, mire, bastante tiempo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Mire, importante, un consejo que le da a su suegro. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Mis hermanos, una persona sola no puede servir en medio de la iglesia. Debemos apoyarnos. ¿Qué pasaba con el pobre de Moisés? Estaba quemándose, estaba cargado. ¿Ustedes cómo creen que terminaba este pobre hombre al final de la tarde? No, Dios mío, no quería ni ver, creo que otro israelita, perderse en su tienda. El trabajo es arduo, mis hermanos. Por ello siempre se necesitará obreros dispuestos a servir de corazón, no de imposición. Venga para acá, usted tiene que servir porque así le toca. No, el servicio no es imposición, el servicio es de corazón. Sigamos leyendo, versículos 19 al 21. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, le dijo el suegro a Moisés. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo, ¿qué? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, que iremos viendo. ¿Sí lo captó? Está bien que quiera servir, pero cualquiera no puede servir. ¿Por qué, hermano? ¿Debemos ser muy inteligentes, muy capaces? No, somos incapaces todos. Yo soy incapaz para muchas cosas, solo por la gracia de Dios sirvo. No es por eso, es por el testimonio, mire. Muchos quieren servir, pero no todos pueden hacerlo, mire. Aquí dice, hombres y mujeres de virtud, temerosos de Dios. Y esto habla de creyentes de testimonio, mis hermanos. Hombres y mujeres que son ejemplo en medio de la congregación, ejemplos de virtud y ejemplos de piedad.
Mire qué importante, ejemplos. Vamos a ver más adelante eso, mire. Versículo 22 al 27. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Mire lo que le dice. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Mis hermanos, hay una carga. ¿Quién la está llevando? ¿Solo el liderazgo o lo llevamos toda la congregación? Lo ideal es que todos, mire. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y miren lo que hizo Moisés. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Qué tal Moisés? Vea, usted no me venga a mí a decir nada, yo soy el que sabe aquí. Usted váyase para allá, viejito. A mí no me venga a decir y enseñar qué hacer. Pero Moisés, ¿qué dice? Que escuchó el consejo. El que escucha consejo llega viejo. Eso no es la Biblia, ¿no? A decir, como dice la Biblia, ¿no? Sí. Pero es importante, mire, el consejo. Dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Mire qué escena tan bonita, mire. Sabiduría, mis hermanos, importante. Donde surge la necesidad es donde se necesitan los siervos, obreros que busquen servir, ministrar, dar de lo que tienen con un corazón humilde y afable. Recuerde, un corazón humilde y afable. Mis hermanos, entre más pedimos a Dios un crecimiento espiritual y también un crecimiento numérico, se necesita más siervos en la obra del Señor, mire, para llevar a cabo esa labor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Se imagina que el Señor nos concediera esta petición? Señor, queremos que todo el barrio La Serena y que todo el barrio La Española se convierta hoy mismo a Cristo. Y el Señor dijera, listo, te lo concedo, pero ¿dónde están los siervos? Para discipular, para servir, para enseñar, para ayudar, ¿dónde están? No hay. Para que haya un crecimiento espiritual y numérico, Dios necesita también personas comprometidas a servir. O si no, ¿qué hacemos con todo ese montonero de gente aquí? Ay, ¿cómo los organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? Necesitamos obreros, siervos, servidores, mis hermanos, para apoyar y servir. ¿Qué ministerios de apoyo hay en la congregación? Veamos, a ver. Ya los habíamos visto hace un momentico. Berea, escuela dominical, ujieres, niños, discipulados en casas, mire, para el que quiera participar, alabanza. Tenemos cocina, aseo, evangelismo, damas. ¿Qué más nos falta? ¿Qué necesitamos más? Posiblemente caballeros. Yo no me meto a hablar de ministerio de jóvenes, mire, porque el llamado a los jóvenes es aprender en medio de la congregación. Tristemente a veces se ha caído en el error de hacer ministerios de jóvenes para poner a otro joven a que les haga juegos y chistes ahí para entretenerlos. No, los jóvenes crecen en medio de la congregación. Ese es el llamado del Señor. Pero ¿qué nos hace falta? Miren, de pronto un ministerio de intercesión, que gente que esté orando por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Pero para que hayan otros grupos de apoyo, ministerios, ¿qué necesitamos? Obreros. ¿Están dispuestos? No, hermano, sáqueme de esa colada. Necesitamos obreros, mire. En este momento, ¿qué necesitamos en medio de la iglesia La Serena? Mire, maestros de niños. Hacen falta maestros de niños. Hacen falta ujieres. Esa es la necesidad que tenemos ahorita, como pasaba en Hechos. Había una necesidad. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. ¿Qué pasó? Buscaron quien supla esa necesidad. ¿Qué estás esperando? Mire, buscaron quien supla esa necesidad. Los 12 apóstoles no dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No, esperemos un tiempito, a ver, no. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí dice algo importante: servir a las mesas. En el original podía referirse, mire, a mesas utilizadas para asuntos de negocios o las mesas que se utilizaban para servir las comidas. Un servicio práctico para apoyar y bendecir en medio de la iglesia. ¿Sí? Servir a las mesas implicaba ayudar a los creyentes. En este caso, ¿a quiénes? A las viudas. Es que toca ir a repartirles a las viudas la comida, hacerles los mercaditos, ir a visitarlas, alentarlas, estar con ellas. Pero se necesitaba servidores, siervos. El punto de esta situación, ¿cuál es, mis hermanos? Que si los apóstoles se hubieran dedicado a hacer eso, se hubieran alejado del ministerio principal. ¿Y cuál era el ministerio de ellos principalmente? Enseñar la palabra, la oración y la enseñanza, mire, alimentar a los creyentes. Mis hermanos, el hecho de que los apóstoles estuvieran buscando personas para que ayudaran, no nos da pie a nosotros para decir, uy, esos apóstoles solo quieren andar predicando y no quieren andar sirviendo, mire. Porque alguno puede decir eso, mire. Solo predicando, pero no quieren ni ayudar ni a limpiar, ni a servir, a hacer nada. Miren, mis hermanos, algo importante que debemos tener en cuenta. Existen diferentes labores que desempeñar en la iglesia, en medio de la iglesia. Hay dones y talentos para llevar a cabo esas labores. Hay ministerios y tareas para desarrollar. Eso no significa que en un momento determinado un maestro, un evangelista, un pastor no pueda ayudar en medio de la iglesia a limpiar en la cocina. Y ustedes son testigos. Acá cuando hemos hecho una labor de limpieza de sillas, todos trabajamos juntos como cuerpo de Cristo, apoyándonos. Usted limpia, usted lave, yo sobo, yo subo, yo bajo y todos juntos, mire. Aunque no somos todos a veces, ¿no? Pero es muy bonito, mire, trabajar juntos. Lógicamente, sin descuidar el llamado principal que tenemos en la iglesia, mire. ¿Y cuál es? Dar alimento a las ovejas para que puedan crecer, mire. Y eso pasaba en la iglesia de Hechos, mire. Yo he conocido iglesias donde el pastor, mire, es el que canta, el que barre, el que hace aseo, el que predica, el que enseña, el ujier, todo le toca. El hombre orquesta. Y eso no es así, porque somos un cuerpo. Ese pobre hombre se va a quemar, se va a aburrir, se va a desanimar. Tiene que haber hermanos apoyando, hermanos sirviendo, mire. Juntos como cuerpo, mire. Juntos como cuerpo, apoyándonos, sirviendo. Es importante tener en cuenta, mis hermanos, lo que dice Hechos 6:5. Veamos qué dice Hechos 6:5. Hechos 6:5. Es importante tener en cuenta, mire. ¿Qué dice? Después de que los apóstoles buscaron a los hombres que necesitaban, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire, muchos nombres para sus hijos. Sí, ahí está Juan y Mónica, mire. ¿Sí? Parmenas, ¿no? ¿Qué significará Parmenas? Mire. Sí, muchos nombres. Escogieron a estos hombres. Pero mire que vemos a dos conocidos ahí. ¿Quiénes son? Esteban y Felipe. Esteban y Felipe. Mire, en Hechos 7, usted ve que Esteban da una predicación maravillosa acerca del Evangelio, haciendo un contexto de todo el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Esa predicación le valió su vida, porque después, ¿qué pasó? Lo apedrearon y murió.
este hombre, este varón llamado Esteban, mire. Y usted ve después en Hechos capítulo 8 a Felipe predicándole el evangelio al etíope, mire. Y llevándolo al bautismo en las aguas. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Esteban servía a las mesas, ¿cierto? Pero era un hombre preparado en la palabra, que daba defensa de la fe de una manera admirable. Y Felipe servía a las mesas, pero tenía un llamado evangelístico también, llamado a predicar y defender el evangelio, mire, de una manera también admirable, preparado para compartir el evangelio con valentía y con denuedo. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Puede haber un hermano que esté enseñándonos, que esté sirviendo en la cocina o en el aseo de la iglesia, pero eso no implica que ese hermano deba prepararse para presentar defensa cuando Dios lo requiera. Es que yo solo sirvo en la cocina, ¿para qué me pongo a estudiar la Biblia y a aprender? Hágalo. Usted no sabe en qué momento va a pasar eso. Además, independientemente de donde nosotros sirvamos, estamos llamados a evangelizar, a discipular y a enseñar la palabra. ¿Y cómo va a hacerlo si no sabe? Estos hombres servían a las mesas, pero ¿cómo los ve ustedes? Hombres preparados para predicar el evangelio, mire. Tremendos hombres de Dios. ¿Sí? Tremendos hombres de Dios. Por eso, mis hermanos, deben estar preparados, conociendo tu llamado, conociendo tus dones, sabiendo dónde el Señor te ha puesto. Puede ser que hermanos de aquí tengan un llamado pastoral, mire, un llamado evangelístico. Maestros, ¿qué dones tienes? Por eso es tan importante eso, mis hermanos. Inclusive hay hermanas, miren, que tienen ese don de enseñar y Dios las está usando en medio de los niños, enseñando en damas, llamados que hace el Señor, mire, hasta con sus propios hijos en sus casas, enseñándoles la palabra, mire. Ahí van descubriendo, es que yo soy buena maestra, mire. Mis hijos aprenden, los niños de la iglesia aprenden, dones, llamados, ministerios. Por eso le repito, mi hermano, todo creyente maduro, independientemente de dónde apoye y dónde sirva, debe estar preparado para servir en cualquier momento, discipulando, predicando y enseñando. Y nuestro primer ministerio es nuestra familia, los que tenemos hijos, mire, nuestra esposa. Aconsejar a otros creyentes, servir. Pero veamos lo importante de esto. Buscaron a varones con ciertas características, como pasó en el caso de Jetro y Moisés. Buen testimonio, mire. Hermano, ¿quiere servir en medio de la iglesia? Le pregunto, ¿cumple este requisito? ¿Buen testimonio? Mire, aquí entendemos, mis hermanos, que no es buscar a alguien por buscar, ¿sí? Debían ser personas ejemplares, con un buen testimonio, no un hermano inconstante e inmaduro, personas de testimonio. Yo estuve en lugares donde necesitaban a alguien que sirva y era así, a ver, ¿quién? ¿Usted, hermanito, quiere servir? Sí, listo, hágale. Comenzó, usted también, venga. Así, a dedo, sin saber qué tipo de persona es la que va a servir, mis hermanos. Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo, mire. Personas controladas por el Espíritu Santo, no aquellos que dan rienda suelta a sus emociones, no personas de doble ánimo, no personas chismosas, no personas conflictivas. ¿Se imagina que nosotros pusiéramos ahí de ujiera a una persona conflictiva? Va entrando un hermanito, a ver, siéntese ahí, a ver. No, pero espere, hermano. No, ok, la gran pelea ahí. Personas de testimonio, controladas por el Espíritu Santo. Controladas por el Espíritu Santo, mire. Es lo que está diciendo ahí. Controladas por el Espíritu Santo. ¿Qué característica más? Llenos de sabiduría. Tomemos en cuenta que no habla de teólogos. Pero, como decía hace un momento, es la responsabilidad de todos capacitarnos, aprender la palabra, meditar en ella, aprovechar las enseñanzas que tenemos aquí en la iglesia y crecer. Si usted tiene la oportunidad de meterse al Instituto Bíblico de BBN, hágalo. Va a aprender mucho, es gratis.
Se conecta cuando usted quiere y va a su ritmo. Pero aprendamos la palabra, mire. Llenémonos de la palabra. Meditar en la palabra. Leamos esto, mire. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Este texto de Timoteo nos va a hablar de los diáconos. Los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos, mis hermanos? ¿Quiénes son? Servidores en medio de la iglesia. Servidores en medio de la iglesia. Recuerde que la palabra diácono es servidor, pero la palabra más exacta es mandadero. Sí, mandadero. Servidores en medio de la iglesia. Que después les damos el nombre de ujieres, de maestros, es distinto. Pero un diácono sirve en medio de la iglesia. Sirve en medio de la iglesia. Y veamos qué requisitos nos da la palabra. Primera Timoteo 3, 8 al 13 nos dice acerca de los diáconos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Qué importante, mire. Qué importante. Imagínense que tuviéramos un hermanito que es torcidito aquí en la iglesia, que saca préstamos y no paga, que ha tumbado a los hermanos. Venga, hermanito, usted va a ser el tesorero. No, pues imagínese. O sea, lo menos sabio del mundo. Y pasa en lugares. Pasa, mal testimonio. ¿Y qué pasa con la gente? Se va de esas iglesias. Pierde la fe por esos tropiezos que tiene con esta gente, mire. La persona que sirve en medio de la iglesia debe tener un buen testimonio, dice Timoteo, mire. Tanto dentro como fuera de ella. Acá todos somos creyentes y es lo ideal que todos fuéramos creyentes. Puede haber alguno que no. Pero allá afuera, ¿cómo nos ve la demás gente? Dentro y fuera de la iglesia. Ya que hay personas que llegan a la congregación y van a conocer a los que sirven. Ah, mire, ese hermanito es el ujier, ese hermanito es maestro de niños, ese hermanito es predicador, ese maestro es maestro. Van a conocernos en medio de la iglesia. ¿Y qué pasa si el día de mañana lo ven a usted por allá afuera mal parqueado? Mal ejemplo, mal testimonio. Dentro y fuera de la iglesia. Buen testimonio, mire. Honestos, sin doblez. Yo una vez les enseñaba acerca del doblez. El doblez es como una servilleta, mire, o un pañuelo, que por un lado está sucio y por el otro lado está blanquito. Una persona que sirve en medio de la iglesia no debe tener una doble vida. No debe tener una doble vida, mire. Honestos, transparentes. Debe manifestar una conducta sin doblez, sinceros y transparentes. Que de verdad sepamos cómo son, mire. También que nos dice Timoteo, no dado a mucho vino. No significa que pueda tomarse unas copitas de vez en cuando, ¿no? Porque el contexto que habla ahí es diferente, es de acuerdo a la cultura, donde el vino era algo cotidiano. Acá podríamos decir no dado a excesos. Mire que hay cosas buenas, pero cuando hay excesos es malo. ¿Comer es bueno? Sí, les gusta, ¿no? Pero cuando usted come mucho y demasiado, ¿qué pasa? Se engorda, se enferma, se le deteriora la salud. Y si come cosas que no son muy buenas, peor. Excesos, mis hermanos, excesos. ¿Dormir es bueno? Pero ¿qué tal usted duerma hasta las 11, hasta las 12 todos los días? Ay, hermano, no, es que está mal. Está mal. Ahora métalo en medio de la iglesia. ¿Qué tal tengamos a un hermanito que sea ujier, por ejemplo, de la iglesia o servidor? ¿Y dónde está el hermanito? No, que recién se levantó y ya estamos a mitad de culto. Perezoso, flojo. No, mis hermanos, personas de testimonio, no dado a excesos, mire. Hermanos que sean una bendición en medio de la iglesia, no que sean una carga, que uno tenga que estar a cada rato, venga hermanito, hablemos. No, es una carga. Hermanos de testimonio, hermanos fieles, mis hermanos, que no sean codiciosos. Tristemente en muchos lugares hay hermanos o gente codiciosa, mire.
que ha hecho daño mucho a los creyentes. Se han robado la plata, han hecho cosas. Gracias a Dios en este lugar, la gente que está sirviendo en medio de las finanzas es gente de testimonio. Usted puede ver ahí las finanzas, mire, pegadas ahí. Cada vez se da aquí en las asambleas qué hay, qué se ha gastado, qué se va a gastar. Usted puede ir pedir los libros de contabilidad y decir, a ver, ¿en qué se ha gastado? Porque hay transparencia, hay testimonio. ¿Sí? Transparencia y testimonio, mis hermanos. Es lo importante, mire. Es lo importante. Qué bueno fuera que todos pudieran servir en medio de la iglesia, mis hermanos, pero tristemente no todos pueden hacerlo. ¿Y sabe cuál es el principal obstáculo? La falta de compromiso. Falta de compromiso. Por eso jamás podemos delegar un servicio a un hermano tibio o inmaduro, porque no va a tener compromiso. No va a tener compromiso, mis hermanos. No va a tener. No debe ser codicioso, tampoco avaro, mire. Debe ser una persona desprendida, dadivosa, que no ame el dinero, que vele por el bienestar de los hermanos, que ame a los hermanos, mire. Que no sea tramposo, que no sea engañador, como el Judas, mire, que ese le gustaba sacarse la plata de las ofrendas y era ladrón, dice la Biblia. Una persona de testimonio. Versículo 9 de 1 Timoteo 3, ¿qué dice? Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que tengan una fe genuina y su conciencia no los esté acusando por algo indebido que anden haciendo, mire, una conciencia limpia, una conciencia limpia. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y aquellos que quieran servir en medio de la congregación, ¿qué deben pasar? Sometidos a prueba. Como les decía a mis hermanos, aquí no es servir porque ay, me cae bien ese hermano o porque ese hermano es muy inteligente, no. Hermanos de testimonio que sean sometidos a prueba. Hermanos que hayan pasado por un discipulado, por una instrucción bíblica. Por eso aquí en la iglesia tenemos, mire, el grupo de Berea. Tenemos escuela dominical para ir observando a los hermanos, cómo es su comportamiento. ¿Son constantes? ¿Les gusta aprender? ¿Ponen por obra lo que aprenden? Eso es importante, mis hermanos. Eso es importante. La persona que anhela servir debe ser sometida a prueba. ¿Es puntual? ¿Es constante? ¿Tiene un buen testimonio? ¿Le interesa aprender de la Biblia? ¿En lo poco o en lo mucho que se le ha encomendado, ha sido fiel? Esas cosas, mis hermanos. Por ejemplo, si a un hermano se le delega apoyar en el aseo y el hermano no lo hace, ¿usted qué puede pensar? No hay compromiso, mire. ¿Cómo puede delegarle cosas aún más importantes si en las más pequeñas no ha tenido compromiso? Funciones de más responsabilidad, mire. Y si su testimonio es claro y verdadero y si es irreprensible, que no tenga manija de dónde tomarlo, sirva en medio de la iglesia, mire. Que sirva en medio de la iglesia. En este momento, mis hermanos, hay unos hermanos que están en Berea terminando. Este año algunos ya van a terminar Berea, mire. Y el liderazgo y la congregación estamos observándolos, mirando su compromiso y su diligencia, mire. Los hermanos de Berea. Y aquellos que deseen servir, primeramente se los invitará a ser miembros de la membresía legal de la iglesia, porque es también importante someternos a las autoridades. Pero más importante, formarán parte de los miembros de la iglesia espiritualmente, mire, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia local La Serena. Para ello va a haber un pacto, más que todo un compromiso que ellos harán, mire, delante de Dios y delante de la congregación, como comprometiéndose a servir con buen testimonio,
Sed llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, un compromiso. Estos hermanos. No va a decir usted, ay no, entonces ya no sirvo, mire, qué miedo. Un compromiso, mis hermanos. Y si son irreprensibles, que ejerzan el diaconado. Mire, mis hermanos, qué bonito fuera que todos sirviéramos. Ahorita nuestro anhelo es que los hermanos de Berea puedan hacerlo y que sirvan en medio de la iglesia. Pero si un miembro de la iglesia comienza a desviarse, comienza a ser inconstante, comienza a perder ese compromiso en su servicio, en base a ese pacto o a ese compromiso que hizo, se llevará a cabo un proceso con él, de acuerdo a Mateo 18, 15 al 17, la disciplina. Leámoslo, Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mis hermanos, es un proceso. Al hermano se le hace un llamado. Después viene un segundo llamado con testigos. Y si ese hermano no quiere arrepentirse o no quiere escuchar el consejo, como el consejo que escuchó Moisés, el hermano perdería su membresía legal dentro de la iglesia y lógicamente espiritual como miembro de la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el tema de la disciplina en la iglesia, que es un tema muy amplio, posiblemente más adelante lo enseñemos, hay muchas cosas importantes, mire. Porque puede haber casos de personas que estén persistiendo en un pecado, que esperamos que en esta congregación no pase eso. Por ejemplo, una persona que esté cometiendo adulterio. Hermano, venga, arrepiéntase, vuélvase, ve a su familia. Y el hermano dice, no, si es que es hermano, ¿no? Y el hermano dice, no, yo no quiero y vamos con 2 testigos, personas de testimonio. Como les he dicho a los de Berea, no chismosos que usted va a llevar ahí para que le cuenten a toda la iglesia, ¿no? Personas de testimonio. Hermano, mira, arrepiéntase, aquí hay 2 testigos, no quiero, listo. Dilo a la congregación, a la asamblea de creyentes. Y tenlo por gentil y publicano. Fuera de la comunión de la iglesia, mis hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya no tiene que tener comunión con esa persona, ni aun saludarlo. Ay, hermano, pero qué falta de amor, ¿cómo lo van a dejar? No es falta de amor, es lo bíblico que dice la iglesia. Recuerde, hubo un proceso antes. Y esta persona no ha querido arrepentirse, mire. No ha querido cambiar su comportamiento. Mis hermanos, cualquiera de nosotros podemos caer en un pecado, pero también podemos arrepentirnos y buscar la restauración. Pero cuando no quiere restauración, ¿qué más hacemos? La Biblia es clara, mire. Tenlo por gentil y publicano. Una persona que persista en un mal testimonio, o en el caso de pecados graves, debe ser expulsado de la iglesia. Y lo que dice Pablo es muy importante, mire. 1 Corintios 5:11. ¿Usted recuerda el caso de este hombre inmoral que había en Corinto? ¿Qué andaba haciendo ese hombre inmoral? Estaba conviviendo con su madrastra. ¿Y sabe qué? La iglesia no había hecho absolutamente nada. Ay, viene el hermanito, mire que vive con la madrastra. Venga, hermanito, siéntese por acá, bienvenido. Dios lo bendiga. No había hecho nada. Y dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y cuál es la razón que da Pablo? 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Siempre el anhelo de Pablo, y nuestro anhelo, ¿sabe cuál es?
cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia. Si se levanta una persona con falsa doctrina, arrepiéntase, o de lo contrario, ahí está la puerta, mire. Pero siempre debemos cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia, mis hermanos. Ese debe ser nuestro anhelo. Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, mire, fuera de la comunión de la iglesia, a merced de lo que pueda pasar afuera. Y en alguna ocasión lo explicó Pastor Alberto, mire. Mis hermanos, cuando nosotros no aplicamos la disciplina en medio de la iglesia, nosotros nos queremos poner en la posición de ser más justos y misericordiosos que Dios. Ay, pobrecito, no lo haga. Es como con los hijos. Nuestros hijos se portan mal y a veces nos duele darles con la vara, pero toca. Es justo, es bueno y vamos a evitarnos un dolor de cabeza más grande el día de mañana. ¿Sí, mis hermanos? La misericordia. Mire, yo he conocido tristemente lugares donde el pastor pecó y cayó en inmoralidad, ¿y sabe qué hicieron? Lo movieron por allá a otra iglesia y ahí sigue enseñando y predicando. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? No, eso es una aberración delante de Dios. Por allá sigue ejerciendo y he conocido casos de esos, mire. Por eso es tan importante lo que dijo Eddie en una ocasión, mire. La iglesia local es independiente. No debe estar sometida ni a grupos ni a organizaciones. La iglesia local es independiente, en medio de sus pastores, maestros, evangelistas, aplicando disciplina y enseñando la palabra. Bíblicamente, eso es lo bíblico, mis hermanos. Recuerden, un primer acercamiento con el hermano, esperando que se arrepienta. Un segundo con testigos y un tercero con la iglesia para disciplina o expulsión. Eso es el procedimiento bíblico, mire. Disciplina cuando la persona se arrepiente genuinamente y expulsión cuando no quiere hacerlo. ¿Les parece duro eso? Es el llamado de la palabra, mire. No lo digo yo no escribí la Biblia, mire, la escribió Dios. Es lo que dice la palabra, mire. Pero mis hermanos, el anhelo de Dios y nuestro anhelo es que los miembros de la iglesia sean creyentes maduros, no perfectos, pero sí espirituales, que vayan camino a la perfección, como dice el autor de Hebreos. Este proceso de evaluación de la membresía, mis hermanos, se aplicará no solo con los hermanos nuevos que ingresen, sino también con los hermanos antiguos, porque es lo que quiere el Señor, que haya orden, organización y servicio de corazón. Es lo que el Señor quiere, mire, como hemos aprendido. Sigamos, 1 Timoteo 3:11, los requisitos de los diáconos. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mire, hablando de las mujeres que sirven dentro de la congregación, ¿qué dice? Deben ser honestas, no calumniadoras o chismosas, mire. Deben tener dominio propio y ser fieles en todo. Versículo 12. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Y qué? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mire, también al hablar de los diáconos varones, igual que de los pastores, dice deben ser maridos de una sola mujer. Pero también agrega Pablo, que lleven en orden su hogar. Que haya un sometimiento de parte de sus hijos en respeto y autoridad, aun si sus hijos no son creyentes. Aun si sus hijos no son creyentes, mire. Porque puede pasar que no tenga hijos creyentes, que no quieran venir a la iglesia. Pero en el hogar debe haber un sometimiento de los hijos, respetando la autoridad, los horarios y lo que sus padres les dicen. Debe haber un sometimiento, mire, en el hogar de sus hijos, sean o no sean creyentes. Sean o no sean creyentes. Entonces nosotros miramos cómo son en el hogar los diáconos. ¿Respetan los hijos la autoridad de sus padres?
se someten a las reglas y horarios de la casa, respetan la santidad del hogar. Si eso falta, mis hermanos, en el hogar de un servidor o servidora, no podría ejercer el servicio a Dios por causa del testimonio. Mire. Hermano, es que mi hija o mi hijo llega a la casa con su novio y se quedan ahí a dormir. Yo le pregunto, ¿qué padre cristiano o madre cristiana aceptaría eso? Nadie. Yo los saco a pata de la casa a los dos, en serio. ¿Qué padre o madre aceptarían eso? Mire, o toleraría eso. Mire, si un hermano o hermana desea servir en medio de la congregación, debe entender que su primer labor es su familia. El más importante, el servicio en su familia, como esposo, como esposa, como madre, como padre. Si su labor no se está cumpliendo en su hogar, ¿qué debe hacer primero? Ocúpese de ello, mire, ocúpese de ello. Esa es la labor más importante en su vida. Usted puede en la iglesia servir en todo, pero de nada le va a servir si su familia se pierde. Eso es lo más importante, mis hermanos. Además, nosotros podemos servir en todo momento, en todo tiempo. El que usted le dé un consejo a un hermano, el que usted le ayude a una hermana, usted ya está sirviendo. A veces pensamos que solo en medio de la congregación servimos, pero nosotros servimos en todo momento y en todo tiempo. Sin olvidar que es importante servir aquí en la iglesia, mire. Porque la mies es mucha, la labor es grande y faltan obreros, mire. Faltan obreros, mis hermanos. Pero recuerden, mis hermanos, nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Jamás actuemos como los del mundo, mis hermanos, jamás. Muchos tenemos hijos pequeños. Levante la mano, ¿quién tiene hijos pequeños acá? Muchos tienen hijos pequeños, mire. Y otros por llegar, ¿no? Tenemos hijos pequeños, mire. No actuemos como los del mundo, mire. Ellos van a llegar a la adolescencia y se viene una lucha bastante dura. Los que ya han pasado por eso con hijos adolescentes lo saben. Una lucha muy dura, mire. Una lucha muy dura. El mundo cada vez está más podrido y va a querer absorberlos. Absorberlos. He conocido padres que por evitarse problemas con sus hijos, a su hijita o a su hijito de 12, 13, 15 años, le permiten ya tener sus noviecitos, mire. Ay, para que mi hijito no se ponga, no se enoje conmigo. Ya andan con los noviecitos. Después llegan ya con su regalito, mire. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Sabios, sabiduría, mis hermanos. Sabiduría. O padres que a sus hijos pequeños ya le compran su celular a los 12, 10 años. Tenga, mijito, ay, yo soy un buen padre porque le compré el iPhone, el último iPhone, mire, tiene de todo, mijito, internet, todo. Ay, gracias, papito. Le están pavimentando a sus hijos el camino a la pornografía, el camino a los vicios, a la inmoralidad. Esos no son buenos padres, son padres irresponsables. Yo le he dicho a mis hijos, ustedes van a tener celular el día en que trabajen. Ese día se compran su primer celular, mire. Del resto, olvídese. De pronto por ahí una panela para estarlos llamando, ¿no? Pero hasta ahí. Sabios, mis hermanos, sabiduría. Todavía estamos a tiempo, muchos de nosotros. Estamos a tiempo, mire. Muchos por creerse padres a la moda, se han vuelto padres irresponsables y alcahuetes, mire. Sabios, mis hermanos, sabiduría. O Dios va a traer juicio a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hijos. Una niña de 15, 16, 17 años, en este momento, ¿para qué anda pensando en novios? Dedíquese a estudiar, dedíquese a aprender de Dios. El día de mañana, cuando tenga la edad, entrará en un compromiso con una persona para casarse. Ahorita el noviazgo y ese tipo de cosas muchas veces desemboca en relaciones ilícitas y en embarazos, mis hermanos. Seamos sabios, mire. Siempre que hablo con mis hijos, mire, yo los siento en un mueble y les digo, hijos, el día de mañana ustedes van a crecer
Y Satanás va a intentar por todos los medios de apartarlos de la Biblia, de apartarlos de Dios y apartarlos de la iglesia. Ahorita ellos son felices cuando vienen a la iglesia. Mamá, ya es domingo, son felices. Pero yo les dije, un día ustedes ya no van a querer asistir a la iglesia. Satanás va a tratar de arrastrarlos. Recuerden estas palabras, acuérdense lo que les digo. Porque va a ser una lucha difícil, mire. Las filosofías, las modas, el internet van a tratar de arrastrarlos, mire. Yo me acuerdo cuando llegué a esta congregación, había varios jóvenes que asistían acá. Y uno los veía que estaban bien, llegaban con su Biblia. Hoy en día ya no están aquí. ¿Dónde están? Muchos en el mundo, mire. No había bases. Posiblemente sus padres fallaron. No aplicaron una disciplina, mire. Hoy en día la pornografía, el homosexualismo está a la puerta, al clic, a un solo clic en el computador, mire. Tenga cuidado con sus hijos, mire. Tengo una enseñanza que se llama Hijos bajo ataque, que yo la di en alguna ocasión aquí, donde hablo de todas estas modas que están atacando a los niños y a los jóvenes. Me gustaría un día volverla a dar, porque hay muchos padres nuevos, mire. Muchos padres nuevos que no sabemos a veces cómo enfrentar esa situación, que ignoran cosas, mire, que no saben cómo hablarles a sus hijos. ¿Cómo les hablo a mis hijos de estos temas? ¿Cómo? No tienen ni las herramientas, mire. Mire, mis hermanos, hay un ataque masivo de las ideologías. Feminismo, homosexualismo, aborto, una cantidad grande que está saturando a los jóvenes. Redes sociales, en el celular, tantas cosas. Gracias a Dios yo viví en los gloriosos y hermosos años 80, donde ni siquiera había celulares y uno era feliz jugando en la calle con todos sus amigos, mire. Pero hoy en día los chinos es ni para comer, mire. Y ahí. Tremendo, mire, hasta adultos he visto que no dejan el celular para nada, mire. ¿Será que está leyendo la Biblia el hermanito? Un ataque, mis hermanos, grande contra nuestros hijos, contra la niñez, contra la juventud, los medios de comunicación, las redes sociales, todo. Día a día están inyectándoles a los jóvenes basura, la música. Yo me admiraba, mire, la otra vez una canción de unos que cantan reggaetón, una canción bien cochina, decía unas vulgaridades. Vaya a ver YouTube, ni lo censura. Pero usted vaya y diga algo en contra del aborto en YouTube, lo censuraron de una. Le cerraron el canal. ¿Qué es eso? Mire, una sociedad que está confabulada para acabar con nuestros hijos, mis hermanos. Existe una apología al sexo, a las perversiones, una sociedad que quiere normalizar todo para que la gente lo vea como normal. ¿Y qué estamos haciendo como padres? ¿Sabemos cómo afrontar eso? Las modas, las ideologías que están, las filosofías, incluso las nuevas tecnologías. Hay padres que ni saben siquiera de las tecnologías. Ay, mi hijo está metido por allá, pero ¿qué será eso? Yo lo dejo ahí nomás que él siga. Y después su hijo perdido, mire, perdido. Perdido, mis hermanos. Pero si no te interesa este tipo de cosas, no te interesa la vida de tus hijos, mire. Es que aún son pequeños, ¿ahorita qué van a entender? Como decía Pastor Alberto en una enseñanza, los niños desde los 4, 5, 3 años absorben como esponjas, escuchan todo, mire, escuchan todo, todo. La otra vez me acuerdo que dejamos el televisor con propagandas, imagínense, a mediodía, y por ahí salen esas escenas de novelas, hay dos besándose. Y creo que era Isabela que dijo, ay mamá, mira, hay dos besándose, que ni sé qué dice. Ellos todo están pendientes, lo que entra por sus ojos y por sus oídos. Por eso usted debe estar pendiente qué les pone, qué los deja viendo. Ay, es que voy a hacer aseo, venga mijito, ahí le dejo para que vea lo que quiera. Mal, mis hermanos. Muchas veces nosotros estamos pavimentando el camino de destrucción para nuestros hijos. El mundo está preparado para arrastrar a tus hijos. La pregunta es, ¿tú estás preparado para evitarlo? Los dejo que piensen, mis hermanos. Hablen con sus hijos. Hablen del homosexualismo, del lesbianismo, del aborto. Como decía un hombre,
inyécteles el virus desactivado. Para cuando ellos se enfrenten a esas cosas, sepan. En el colegio les van a enseñar eso en algún momento. Ah, mira, es que una familia formada por 2 hombres es también buena, o por 2 mujeres. El niño ya tiene eso en su cabeza y va a decir, no, eso está mal, mi papá me dijo que eso estaba mal. Dios formó hombre y mujer desde Génesis. Enséñeles la palabra a sus hijos, mis hermanos. Enséñeles la verdad de la Biblia. Deles armas. La idea no es que los esconda de la sociedad. Ay, si a mi hijito lo escondo, nada le va a pasar. No, porque tarde que temprano se va a enfrentar al mundo. Dele armas para que se enfrente. No lo esconda, dele armas. Seamos padres diligentes y nos evitaremos muchas lágrimas y dolores de cabeza el día de mañana. Se lo digo de corazón, mis hermanos, porque yo también tengo hijos pequeños y sé que es una lucha dura y difícil. Que Dios nos ayude, mire. Ya voy terminando. Enséñeles la Biblia. Enséñeles la Biblia cada día, no solo leyéndoselas, sino viviéndola usted. Que ellos vean el ejemplo. Que ellos vean el ejemplo en sus vidas. Que ellos evidencien esa verdad. Vamos terminando con esa parte de los diáconos. Que gobiernen bien su casa, mis hermanos. Que gobiernen bien su casa. Debemos preguntarnos respecto al diácono o al servidor. ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su familia? La relación con su esposo o con su esposa. Si los tiene, la relación con sus hijos. ¿Hay un testimonio en su casa? ¿Hay un testimonio como esposo y padre? Y si es soltero, ¿hay un testimonio como trabajador? ¿Hay un testimonio como creyente? Porque acá todos venimos bien, pero solo Dios sabe cómo es su relación con su esposa en la casa. Toda la semana agarrándose como perros y gatos. Y viene el domingo acá, aleluya, con la carita bien bonita. ¿Cómo es la relación en su hogar? Eso es lo más importante, mis hermanos. Hay un testimonio, 1 Timoteo 3:13. 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Aquellos que sirvan en medio de la congregación ganan honra. Que los hermanos los admiren de manera bíblica. Ese es el hermano que sirve haciendo esto o aquello. Qué bendición para la iglesia, mire. Qué bendición para la iglesia. Ganan respeto y confianza de todos en la iglesia. Hermano, es que yo solo ayudo en la cocina. No importa. Más importante que la labor que desempeña es con qué corazón lo está haciendo. ¿Cuál es la motivación que usted tiene? ¿Qué es lo que anhela en medio de lo que sirve? ¿Bendecir a otros o que lo vean, que lo admiren, que lo elogien? Nuestro anhelo es servir con humildad, mire. Eso es lo importante. Y nosotros como líderes debemos estar atentos a los servidores, su vida y testimonio. Aún cada uno de ustedes como congregación, como miembros, deben observar a los servidores en la iglesia, mirarlos. Si ustedes ven que un hermano no está sirviendo, vaya al liderazgo, no para criticar, sino para restaurar. Mire, hermano, yo veo que ese hermano que sirve ahí es inconstante, yo lo he visto que es grosero, que es así, asá, y se tomarán cartas en el asunto de manera bíblica. Pero todos somos los encargados de velar en la iglesia, mire. Vida y testimonio. Vida y testimonio. Si una persona no está haciendo las cosas bien, ¿qué pasará? ¿Qué pasará, pues? Se tomarán decisiones. Si la persona persiste, dejará de servir. Pero si la persona está dispuesta, tendrá un proceso de restauración y posteriormente volverá a servir, mire. Volverá a servir, mire. Comprometerse de verdad es lo importante, mis hermanos. Y recuerde siempre, la persona madura en la fe estará capacitada siempre y vivirá su vida en madurez delante de Dios y de sus hermanos, creciendo espiritualmente para no envanecerse. Voy terminando con esto, mis hermanos. Me regala por ahí unos minuticos más. No se preocupe.
Ahí la sopita está quieta, el arrocito ya está listo, ya. En su casa, ¿no? No acá. Ya dije, ay, qué rico, dije, nos van a dar comida. Y quite la cara de 38 largo, por ahí unitos tiene una cara de 38 largo que parece... Esto es para edificarnos, mis hermanos. Siempre el Señor me da a mí mis 2 cachetadas para dárselas después a ustedes, mire. Porque todos necesitamos crecer. Yo no soy perfecto, ni usted es perfecto. Estamos en ese proceso, mire. Hierro con hierro, como le decía a los hermanos del discipulado, se aguza, mire. Hierro con hierro, y a veces sale chispas también. ¿Sí? No creer que no las sabemos todas. Debemos actuar siempre en humildad, respeto y amor los unos con los otros. Aún en la disciplina, mire. Pero si tú estás descuidando tu testimonio en tu hogar, estás descuidando a tus hijos, lo recomendable es que hagas un alto en el servicio a Dios, te ocupes de tu hogar y posteriormente vuelve a servir en la iglesia. Porque lo más importante, recuerden, es nuestros hogares. Vamos terminando ya con los últimos versos. Hechos 13, 2 al 3. Iglesia primitiva. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando ellos iban a mandar a estos hombres a servir, oraron y ayunaron, mire. Esa es una manera bíblica para delegar. Y les impusieron las manos, mire. Esto no es símbolo de tumbar a una persona, no. Imponer las manos es símbolo de delegar, de enviar, que van con la bendición de la iglesia. ¿Sí? Hechos 6, 5 al 6. ¿Me ayudas leyéndolo, Eddie? Hechos 6, 5 al 6. Recordemos lo que ya lo habíamos leído, ¿no? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire, delegar, enviar. Un símbolo como cuando el Señor Jesús escogió a sus 12 apóstoles, ¿no? Cuando los hermanos de Berea que deseen servir hagan su compromiso y su pacto aquí delante de Dios y la iglesia, nosotros como liderazgo oraremos por ellos, mire, para que Dios los ayude y los guíe a dar un servicio digno delante del Señor, que es lo más importante, mis hermanos, que es lo más importante. Dios es el que escoge, mis hermanos, no el hombre. Nunca debemos esperar que nos rueguen servir. Por favor, hermanito, sirva, se lo ruego. No, eso debe nacer de un corazón dispuesto, mire. Mire, puede ser que muchas veces nos sintamos incapaces de servir. Puede pasar. Moisés se sintió incapaz. ¿Qué dijo Moisés al Señor? Muchas excusas. No sé hablar, Señor, es que mira esto, mira aquello. Gedeón, ¿qué le dijo a Dios cuando lo llamó? Yo soy el más pobre, Señor, no tengo ni dónde, mire, Señor, estoy pobre. ¿Y qué le dijo Jeremías? Soy muy niño, Señor, soy bebecito, no puedo. Ya era un hombre adulto, ¿no? A veces puede pasar, mis hermanos. Recuerde, el que lo capacita es Dios, el Espíritu Santo obra por medio de su corazón, llevándolo a servir, a aprender la palabra. Él es nuestro maestro, mire. El Señor solo necesita que digamos, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hay dispuestos a servir hoy, en el día de hoy? Nadie. Bueno, va pensando yo, si no, ya lo comprometo. Y para ir terminando, la visión de la iglesia debe ser la visión de Cristo, mire. Y toda actividad que se haga en la misma debe estar enfocada a su edificación, a predicar el evangelio y a ser discípulos. Ya tienes un llamado, estás dotado de dones y talentos. La pregunta es, ¿qué te impide servir? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cuando venga el Señor? ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Y qué concluimos de esa enseñanza? Efesios 4:16.
¿Qué concluimos, mis hermanos? Vamos a cuadrar para ver si volvemos a dar un día esta enseñanza de niños bajo ataque, pero me gustaría que estuvieran todos los padres, mire. Yo sé que el Señor le va a ayudar a tener herramientas con la palabra para enfrentar todo lo que los hijos nuestros están enfrentando, mire, o van a enfrentar. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, miren importante, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el que une las coyunturas, mira. El amor es el que une los miembros. Tristemente, mis hermanos, hay lugares donde hay personas que parece que tuvieran el don de la crítica, porque solo es criticar. Vea, usted lo está haciendo mal, vea, usted está mal, usted le falta, usted ta. Y no es lo que Dios quiere, mire. No es lo que Dios quiere. Estamos llamados a edificar, mis hermanos, no a criticar. Y Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, métase al río del Señor. No espere que le llegue nomás hasta aquí el agua. Refúndase, métase, que lo tape, comprométase. El cuerpo se coordina y se ayuda mutuamente, mire. Mutuamente. Jamás menospreciemos la palabra que puede venir de cualquiera de nosotros. Si Dios habló a través de un burro, también habla a través de nosotros, mire. La palabra de Dios en medio de su iglesia. En medio de su iglesia. Nadie te debe presionar a servir o hacer lo que no es tu función. Debes funcionar donde Dios te ha puesto, mire, con esos dones y talentos. Nadie te debe presionar a servir donde no es tu función. Hermano, es que usted ayúdenos con los niños. No, hermano, es que yo para los niños. No, suba, tiene que hacerlo, a ver, y tiene que. No. Va a ser una carga para él y va a ser una carga para el ministerio, porque no lo va a hacer con amor. Pero si a usted le agrada servir a los niños, para usted va a ser una alegría. Por ahí tengo hermanitos que les gusta servir en niños. Y estamos viendo ese proceso y yo sé que van a ser de bendición en medio de la iglesia. ¿Sí? Donde Dios lo pone, servir. Si usted en vez de cantar aúlla, no se meta a la alabanza. Se lo digo de corazón. No va a ser bendición para la iglesia. Pero si Dios le ha dado ese don de cantar y es una persona de testimonio y ejemplo, hágale. Qué bonito acá tener un coro de unas 20, 30 personas, mire. Qué bonito que se escucharía, ¿no? Claro que estaría casi toda la iglesia acá. Pero sería muy bonito, mire. Debe funcionar donde Dios lo ha puesto. ¿Se imagina al ojo cumpliendo la función de la oreja? No se puede. Usted no puede escuchar por un ojo o no puede ver por la oreja. Debe funcionar donde Dios lo ha puesto, mire. ¿Sí? O imagínense que todos fuéramos pastores o todos fuéramos maestros o todos perteneciéramos al coro. ¿Quién hace el resto? No hay nadie. Cada uno donde Dios lo ha puesto, mire. ¿Sí? Cada uno donde Dios lo ha puesto. No lo busque, se lo leo rápidamente. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que lo leímos hace rato, según la actividad propia de cada miembro. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto así del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Jamás debe haber orgullo y prepotencia en el servicio a Dios, mire. Jamás. Todo ministerio del Señor debe estar enfocado a edificar el cuerpo de Cristo. La mies es mucha y los obreros pocos, mis hermanos. Termino con esto. ¿En qué estás sirviendo tú si ya lo estás haciendo? ¿En el coro, en la cocina, en Ujieres? Eso es parte del apoyo a la iglesia. Pero jamás debemos olvidar que nuestra principal labor es predicar, discipular, evangelizar en todo tiempo. Está bien que ayudes en la cocina,
Está bien que ayudes en medio de la iglesia. Está bien que sirvas con niños. Está bien que sirvas enseñando. Sin olvidar lo más importante, cumplir la comisión encomendada por el Señor. No dejando de hacer esto, o lo más importante, por hacer esto. ¿Estás dispuesto, hermano o hermana, a servir? Bueno, sí tenemos por ahí dispuestos. Oremos, mis hermanos. Si Dios permite, el próximo domingo vamos a terminar esta parte y este tema con la sujeción. Yo sé que no es una palabra muy de moda, ¿no? Pero pues Dios nos va a enseñar a través de ella. Oremos. O me ayuda mi hermano Manuel orando, que yo ya estoy casi sin garganta ya. Padre Santo, gracias te damos por este día, te damos gracias por este momento en que tu palabra fue abierta y expuesta, Señor, donde cada día, Señor, tú nos edificas, nos exhortas y nos consuelas a través de la misma, y cada día, Señor, que la abrimos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a obedecerla, Señor. El llamado tuyo es que siempre estemos honrando y glorificando tu santo nombre donde quiera que estemos, Señor. Que estemos siempre dispuestos, Señor, a hablar de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, Señor. Que el corazón de cada uno de nosotros siempre esté dispuesto, Señor, a servirte, Señor, en el lugar donde tú nos has llamado a hacerlo, Señor. Y que cuando lo hagamos de corazón, Señor. No para ser visto, Señor, sino para que cada día tu nombre sea exaltado y conocido entre todos aquellos que quizás aún no han escuchado de tu amor, de tu grandeza, de ese amor por la humanidad, donde quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este momento en que nos permitiste, Señor, escuchar, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor, y es que te sirvamos de todo corazón. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, y coloca esa carga en cada uno de nosotros para poderlo hacer. En el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.